Buenas noches, compañeros, buenas noches, doctores. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a la enfermedad por COVID-2019. Bueno, para empezar, lo que es una pequeña introducción. Como sabemos, a fines del 2019 se identificó un nuevo coronavirus como causante de un grupo de casos de neumonía en la ciudad china de Wuhan, la cual se extendió rápidamente por todo el territorio chino, ocasionando una epidemia y posteriormente al resto de países a nivel mundial, declarando por la OMS el 11 de marzo del presente año como pandemia, ¿no? Sin embargo, se ha visto que en niños esta enfermedad producida por el coronavirus tipo 2 asociado al SARS, que es el que causa este síndrome inflamatorio multisistémico, suele ser leve. Sin embargo, se ha reportado en un pequeño número de pacientes que se presenta de manera grave, y las manifestaciones clínicas suelen diferir de las clásicas que presentan los adultos. Es así que en abril del presente año surgen los primeros reportes en el Reino Unido de una presentación con rasgos clínicos muy parecidos a lo que es la enfermedad de Kawasaki, la forma típica incompleta. Y desde entonces se ha visto un número creciente de casos en niños afectados de manera similar en otras partes del mundo, como va a ser lo que es los primeros casos fueron reportados en lo que es Inglaterra, otros países como Francia, Italia, que voy a mencionar posteriormente. Dicho síndrome se ha denominado con el nombre de síndrome inflamatorio multisistémico, o también denominado síndrome hiperinflamatorio pediátrico o shock hiperinflamatorio pediátrico. Respecto a la epidemiología, se desconoce en realidad la incidencia exacta de este síndrome, pero se dice que puede ser una complicación rara de la enfermedad producida por COVID-19. Como ya había mencionado, los informes iniciales surgen en el Reino Unido en abril de 2020 y posteriormente se identifican casos en el resto de países, dentro de los cuales se incluye Europa, Canadá y Estados Unidos. Si bien se han identificado que en algunos casos comparten características clínicas tanto de Kawasaki de la forma completa como incompleta, se ha visto que la epidemiología difiere de la enfermedad de Kawasaki. En estos pacientes, la mayoría de casos se han reportado en niños mayores y adolescentes que previamente estaban sanos, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki que se reporta en bebés y en niños pequeños. Asimismo, en estos pacientes, la raza se ha visto que en los niños negros e hispanos pueden verse afectados de manera desproporcionada, a diferencia de Kawasaki, que se ha identificado más que todo en Asia Oriental y en pacientes de ascendencia asiática. De acuerdo a los estudios, los reportes de casos que se tienen disponibles, se ha visto que esta enfermedad suele ser más grave, sobre todo en lactantes menores de 1 año y en niños con problemas de salud subyacente. Justamente en un estudio realizado en 3 series de estudios realizados que incluían Nueva York, Francia, Suiza, Inglaterra, se vio que las comorbilidades más comunes identificadas en estos pacientes fueron la obesidad y el asma, con una edad promedio de 9 a 11 años y un rango de edad que iba desde los 1 hasta los 17 años. También se vio de que había un retraso en el pico de presentación respecto a desde que se producía la enfermedad por COVID hasta que se presentaba esta respuesta inflamatoria multisistémica. Por ejemplo, en Londres se vio que mientras que el pico de la enfermedad por COVID-19 se produjo entre la primera y segunda semana de abril, el pico por el mix se produjo entre la primera y segunda semana de mayo, o sea, prácticamente 3 a 4 semanas después, lo que justamente concuerda con la inmunidad adquirida, por lo cual nos hace pensar de que en realidad en algunos casos representa este síndrome una complicación postinfecciosa del virus en lugar de ser una infección aguda, una forma activa. Respecto a la fisiopatología, todavía no está del todo esclarecida, no se entiende muy bien,
pero se dice que es el resultado de una respuesta inmune anormal al virus, similar a lo que ocurre en la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de activación macrofágica y el síndrome de liberación de citoquinas. ¿No? Se ha visto que muchos de estos niños afectados tienen pruebas negativas por PCR para el SARS-CoV-2, pero tienen serología positiva, justamente lo cual respalda la hipótesis, ¿no?, de que este síndrome está relacionado con la desregulación inmune que ocurre después de que la infección aguda ha pasado, ¿no? Lo cual respaldaría lo que ya había mencionado, que es una complicación en realidad positiva más que una forma activa en algunos casos. Respecto a las manifestaciones clínicas, se ha visto de que el 100% de los pacientes presentan fiebre persistente con una duración promedio de 4 días. Se han reportado síntomas gastrointestinales como dolor abdominal, vómitos, diarrea, entre el 60 a 100% de pacientes, incluso en algunos casos simulan síntomas de abdomen agudo tipo apendicitis. Se han identificado también ileitis terminal en estos pacientes y en algunos casos colitis por colonoscopía. Se ha identificado también erupción en un porcentaje que va de 52 a 76%, conjuntivitis en un porcentaje de 41 a 81%, compromiso de la membrana mucosa en un 29 a 76%, síntomas neurocognitivos como dolor de cabeza, letargo, confusión en un 29 a 58%, síntomas respiratorios como taquipnea, dificultad respiratoria en un 25 a 65%, la presencia de edema en manos y pies en un 16%, así como adenofagia en un 10%. Respecto a otros hallazgos clínicos, se han identificado casos de shock en un 50-80%, criterios que cumplen para la enfermedad de Kawasaki completa en un 22 a 64%, daño miocárdico evidenciado por ecocardiograma o por la elevación de enzimas cardíacas tipo troponina o péptido natriurético cerebral en un 51 a 100%, la presencia de insuficiencia respiratoria aguda que requiere ventilación no invasiva e invasiva en un 43 a 52%, falla renal aguda en un 22 a 70%, la presencia de serositis ya sea en forma de derrames pleurales, pericárdico o ascitis en un 24 a 57% y la presencia de insuficiencia hepática aguda en un 21%. Respecto a los hallazgos del laboratorio, se ha visto en lo que es el hemograma un recuento normal de células sanguíneas en un 80-95%, la presencia de linfocitopenia en un 80-90% de casos, la presencia también de neutrofilia en un 80-90% de los casos, anemia leve en un 70%, trombocitopenia en un 31-80%, la presencia de reactantes inflamatorios elevados también, PCR hasta en un 100% de casos, desde el 90%, la velocidad de sedimentación globular elevada en un 80% de casos, dímero D elevado en un 80-100% de casos, el fibrinógeno en un 90-100% de casos, la ferritina elevado en un 55 hasta 76% de casos, la procalcitonina elevada en un 80-95%, y la interleuquina 6, que es una interleuquina proinflamatoria, en un 80-100% de casos. Asimismo, se ha visto marcadores cardíacos elevados, como la troponina, en un 68-95% de casos, el péptido natriurético cerebral o el péptido natriurético cerebral N-terminal en un 78-100% de casos, la presencia de hipoalbuminemia en un 73-95% de casos, enzimas hepáticas ligeramente elevadas en un 62-70% de casos, DHL elevada en un 56-60% de casos, y la presencia de hipertrigliceridemia en un 70% de casos. También se ha visto de que hay una cierta correlación entre ciertos marcadores del laboratorio con la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, se ha visto en pacientes con MISC y asociados a shock valores más elevados de PCR, ¿no? Con una media de 32.1 versus 17.6 en pacientes que no presentan shock. Lo mismo que el recuento de neutrófilos más alto, ¿no? De 16.000 versus 10.8 en pacientes sin shock. Lo mismo que la linfopenia, un recuento mucho más bajo de 0.7 versus 1.3 en pacientes sin shock, así como también la presencia de hipoalbuminemia, 2.2 versus 2.7 gramos por decilitro.
y también la presencia de lo que son marcadores cardíacos elevados, como la troponina o el péptido natriurético cerebral. Respecto a los hallazgos radiológicos, en el ecocardiograma se ha identificado función de baja presión del ventrículo izquierdo, así como dilatación de la arteria coronaria un 58 hasta, en realidad hasta 60%, pero este porcentaje en realidad varía desde un 20% en algunos casos. También se puede encontrar regurgitación mitral y derrame pericárdico. Respecto a la radiografía de tórax, suele ser normal en muchos pacientes. Los hallazgos anormales que se han identificado pueden ser derrames pleurales, consolidaciones irregulares, consolidación focal y atelectasia. Respecto a la tomografía de tórax, los hallazgos son parecidos a los que se identifican en una radiografía de tórax. Algunos pacientes pueden tener opacificación nodular en vidrio esmerilado. Respecto a la imagen abdominal, ya sea por ecografía o por tomografía, en sí los hallazgos son inespecíficos. Puede haber la presencia de líquido libre, ascitis, la presencia de inflamación intestinal mesentérica, incluyendo tanto ileitis terminal, adenopatías, como anitis mesentérica y edema pericolequístico. Respecto a lo que es la definición de caso, varía de acuerdo a la CDC, al Centro de Prevención y Control de Enfermedades, versus lo que considera la OMS. Para la CDC considera que para definirse como caso en sí tiene que ser un paciente que cumple criterios de gravedad para ser hospitalizado, a diferencia de la OMS que detalla un poco más lo que es la afectación multisistémica clínica en nuestros pacientes. Entonces, para la CDC se deben de cumplir los 4 criterios siguientes. El primer criterio, que sea la edad menor a 21 años. Una presentación clínica que incluye los siguientes ítems. Primero, la presencia de fiebre, ya sea esta mayor de 38 durante 24 horas o más, o un informe de fiebre subjetiva que dura 24 horas o más. La presencia de marcadores de inflamación, ya sea PCR elevado, BCG elevado, fibrinógeno, procalcitonina, dímero D, ferritina, DHL, interleuquina 6, la presencia de neutrofilia, linfopenia o hipoalbuminemia, cualquiera de ellos, así como enfermedad severa que requiere hospitalización. Otra parte también incluye la presencia de 2 o más sistemas involucrados como parte de la afectación multisistémica. En la parte cardiovascular, que haya, por ejemplo, la presencia de shock, enzimas cardíacas elevadas, ecocardiograma normal, la presencia de arritmia detectada por un EKG. En la parte respiratoria, por ejemplo, si la presencia de neumonía, un síndrome de estrés respiratorio agudo, embolia. En la parte renal, la presencia de falla renal aguda, insuficiencia renal. Desde el punto de vista neurológico, por ejemplo, la presencia de convulsiones, de meningitis aséptica, de derrames cerebrales. Desde el punto de vista hematológico, la presencia de coagulopatía. Gastrointestinal, la presencia de enzimas hepáticas elevadas, diarrea, ilio, sangrado gastrointestinal. Y dermatológico, la presencia de eritrodermia, mucositis o algún otro tipo de rayo. El otro criterio a considerar es la presencia de que no haya diagnóstico alternativo plausible. Y por último, que haya la evidencia de infección, exposición reciente o actual al SARS-CoV-2. Para ello se necesita cualquiera de las siguientes pruebas: que sea positiva para SARS-CoV-2 mediante reacción en cadena de la polimerasa por tiempo real, tenga serología positiva, tenga prueba positiva de antígeno o haya exposición a COVID-19 dentro de las 4 semanas previas al inicio de los síntomas. Lo que considera la OMS es la presencia de los siguientes 6 criterios. En primer lugar, una edad que va de los 0 a 19 años, la fiebre de 3 días o más de duración, la presencia de signos clínicos de afectación multisistémica que debe incluir al menos 2 de los siguientes, ya sea rash, conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación mucocutánea, ya sea a nivel oral, manos o pies, la presencia de hipotensión o shock, la presencia de disfunción cardíaca, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias, incluidos los hallazgos ecocardiográficos o elevación de las troponinas o BNP, la evidencia de coagulopatía por el TP o TDP prolongado, dímero D elevado, la presencia de síntomas gastrointestinales agudos como diarrea, vómito, dolor abdominal. Otro factor a considerar es la presencia de marcadores elevados de inflamación como el BCG, PCR o procalcitonina.
que no haya otra causa también microbiana o vía de inflamación, incluida la sepsis bacteriana y los síndromes de shock tóxico, tanto estreptocócico como estafilocócico. Y al igual que considera la CDC, la evidencia de infección por SARS-CoV-2 con cualquiera de las siguientes pruebas que ya se habían mencionado anteriormente. Respecto a las pruebas de laboratorio, bueno, en primer lugar, si bien la mayoría de pacientes requieren una batería de exámenes porque no se sabe en qué momento ni hay ningún factor predictivo que nos indique que ha evolucionado de la forma leve a la forma grave. En los pacientes que todavía presentan una buena apariencia clínica, se podría considerar exámenes de manera más limitada. Inicialmente se podría considerar un recuento sanguíneo completo y PCR, y pruebas adicionales solo si estos exámenes son anormales. En el caso de que los pacientes ya tengan síntomas moderados a severos, entonces en esos pacientes sí ya está indicado una batería de exámenes más amplio, como es el conteo completo de células sanguíneas, marcadores inflamatorios como BCG, PCR, menciona la procalcitonía de manera opcional, medir el nivel de ferritina, pruebas de función hepática y DHL, electrolitos séricos y función renal, análisis de orina, estudios de coagulación, que incluye TPINR, TTPA, dímero D, fibrinógeno, tiroglina 3, troponina también, péptido natriurético cerebral, así como panel de citoquinas proinflamatorias. La prueba de SARS-CoV-2, todos los pacientes que tengan sospecha de este síndrome deben hacerse la prueba de SARS-CoV-2. Debe incluir la serología y la reacción en cadena de la polimerasa de transcripción inversa en un hisopado nasofaringeo. Como ya había mencionado anteriormente, muchos pacientes tienen serología positiva con PCR negativa, justamente apoyando la teoría de que en sí es una complicación postinfecciosa de la enfermedad por COVID-19, pero también hay algunos pacientes que pueden tener PCR positivo y de manera concomitante tener en realidad una infección activa. Respecto a las pruebas para otros patógenos, en realidad se recomienda que sea para pacientes que presentan síntomas moderados a severos, ¿no? Dentro de ellos considerar la toma de hemocultivo, urocultivo, cultivo de garganta, coprocultivo, la presencia de la realización de aspirado nasofaringeo, frotis de garganta para panel viral respiratorio, serología para virus de Epstein-Barr, y PCR también para Epstein-Barr, lo mismo que para citomegalovirus y PCR para enterovirus, adenovirus. Ahora, en el caso de pacientes que tengan síntomas leves, estas pruebas van a estar indicadas solo si hay afectación clínica. Por ejemplo, en los pacientes que presentan dolor de garganta podría indicarse un cultivo para ver si hay la presencia de este agente, ¿no? Ahora, la presencia también o el aislamiento de otros virus, tipo adenovirus u otros, no excluye la presencia de que no tenga el paciente COVID-19. Respecto a las pruebas cardíacas, se deben de medir los niveles de troponina y BNP. Se recomienda también realizar lo que es un electrocardiograma, si bien no hay un hallazgo específico, en algunos casos se ha reportado la presencia de arritmia y bloqueos cardíacos. El ecocardiograma no está indicado en todos los casos, ¿no? Está indicado en los casos en los que haya, por ejemplo, dilatación de la arteria coronaria, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo o haya la presencia de derrame pericárdico. ¿En qué momento se va a hacer la ecocardiografía para el seguimiento? Bueno, al momento del diagnóstico, cuando se ve que la función normal y las dimensiones de la arteria coronaria son normales, la ecocardiografía se debe repetir 1 o 2 semanas después del diagnóstico para volver a verificar el tamaño de la arteria coronaria. Si al momento del diagnóstico se observa una dilatación o aneurisma de la arteria coronaria, esta se debe repetir cada 2 a 3 días hasta que el tamaño sea estable y luego cada 1 a 2 semanas durante las siguientes 4 a 6 semanas. En el caso de que haya disfunción sistólica o miocarditis en el ecocardiograma inicial, se repite según esté clínicamente indicado. Asimismo, la resonancia magnética cardíaca se puede considerar entre 2 a 6 meses después de la enfermedad aguda para evaluar la función ventricular y evaluar la presencia tanto de edema como fibrosis difusa y cicatrización.
Respecto al diagnóstico diferencial, debemos de pensar, en primer lugar, hacer el diagnóstico diferencial con una sepsis bacteriana, ¿no? Estos pacientes también presentan fiebre, puede haber shock y también pueden tener los marcadores inflamatorios elevados. Pero sin embargo, en estos pacientes se ve que el compromiso de la arteria coronaria es poco común a diferencia de lo que ocurre en MISC, ¿no? Y bueno, las pruebas microbiológicas, ya sea por PCR, serología, cultivos, bacterianos, nos van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos patologías. Respecto a la enfermedad de Kawasaki es otro diagnóstico diferencial, ¿no? A diferencia de lo que ocurre en este cuadro, la enfermedad de Kawasaki afecta, como ya había mencionado, a bebés y niños pequeños. Los síntomas gastrointestinales en estos casos son menos prominentes. La disfunción miocárdica y el shock ocurren con menos frecuencia. Y los marcadores inflamatorios como principalmente ferritina y dímero D no están tan elevados a diferencia de lo que ocurre en MISC. Respecto al síndrome de shock tóxico, para hacer la diferencia, ya que clínicamente son muy similares, aquí sí nos tenemos que apoyar de lo que es las pruebas microbiológicas, ya sea por cultivo bacteriano o PCR o serología para SARS-CoV-2. La apendicitis también es otro diagnóstico diferencial, ¿no? En el cual ya nos va a ayudar lo que es la presencia de la imagenología para hacer la distinción. Respecto a la linfocitosis hemofagocítica y el síndrome de activación macrofágica, en estos casos se ha visto que la afectación cardíaca y gastrointestinal no es tan común como ocurre en MISC. Aquí los síntomas neurológicos son mucho más prominentes y para hacer el diagnóstico se requieren pruebas inmunológicas especializadas, ¿no? Otro diagnóstico diferencial con otras infecciones virales, porque se ha visto que también estos pacientes pueden presentar afectación multisistémica y miocarditis. Entonces, dentro de ellos debemos de considerar el diagnóstico diferencial con infección por virus de Epstein-Barr, citomegalovirus, adenovirus y enterovirus. Pero debemos de tener en cuenta que estas infecciones virales no son comunes en pacientes inmunocompetentes, sino en pacientes inmunodeprimidos más que todo. Otro diagnóstico diferencial es la presencia de lupus eritematoso sistémico, pero a diferencia de lo que ocurre en MISC, en estos pacientes hay mayor afectación del riñón y de lo que es el sistema nervioso central. Eso es algo que nos podría ayudar para hacer el diagnóstico diferencial. Respecto al manejo, bueno, es una atención en realidad multidisciplinaria, ¿no? Es un trabajo en equipo en el cual participan diferentes especialistas, ya sean traumatólogos, cardiólogos, intensivistas, hematólogos, infectólogos, pediatras. Se dice que los niños con signos y síntomas moderados a severos deben ser ingresados en el hospital. El nivel de atención obviamente va a ser determinado por la gravedad de la enfermedad. La admisión a UCI es para niños que tengan la presencia de inestabilidad hemodinámica, que tengan compromiso respiratorio significativo u otras complicaciones que sean potencialmente mortales. Para los niños que se manejan en el entorno ambulatorio, que podría ser una alternativa en aquellos que tengan síntomas leves sin afectación multisistémica evidente, se debe proporcionar instrucciones sobre cuándo buscar atención y garantizar un seguimiento adecuado. Pero no es lo recomendable, ¿no? Porque como ya había dicho, no hay un factor en sí predictivo que nos indica en qué casos puede evolucionar de una manera leve a una forma grave. En los pacientes que presenten síntomas moderados a graves, eh, se debe indicar la antibiótico-terapia empírica. Lo que se sugiere es ceftriaxona con vancomicina. Eh, o una alternativa cuando hay la presencia de daño renal agudo es la asociación de ceftarolina con piperacilina tazobactam. En los casos de que haya características compatibles de enfermedad mediada por toxinas, la clindamicina se agrega como terapia antibiótica. Esto hasta que hayan los resultados y los cultivos. Entonces, los antibióticos deben suspenderse una vez que se haya excluido la infección bacteriana si el estado clínico del niño se ha estabilizado, ¿no? Y con un cultivo negativo, que ha sido tomado previamente. Respecto a la terapia antiviral, por ejemplo, el empleo de remdesivir es incierto, no se sabe en sí si el beneficio es de gran aporte para estos cuadros. Se ha visto de que generalmente el uso de estos agentes antivirales se limita a niños con manifestaciones graves de MISC. Puede tener un impacto potencial en el proceso de enfermedad en algunos pacientes, no en todos, ¿no? Como ya he dicho, en pacientes con formas graves de la enfermedad.
Entonces, respecto, como ya había mencionado, la terapia antimicrobiana, los antibióticos, el tratamiento empírico con ceftriaxona y vancomicina, en los casos en que haya falla renal aguda, pipetazo con ceftriaxona, o en aquellos que se sospecha de enfermedad mediada por toxinas, agregar clindamicina. Ahora, en los pacientes, algunos pacientes pueden presentar shock y estos pacientes generalmente no responden a la terapia con expansión de volumen y se requiere el uso de agentes vasoactivos. Entonces, lo que se usa es la epinefrina o la noradrenalina. La epinefrina se sugiere en los casos de disfunción ventricular y asimismo se sugiere agregar milrinona cuando hay la presencia de disfunción ventricular severa. En aquellos pacientes que cumplen los criterios para la enfermedad de Kawasaki, se recomienda el uso de inmunoglobulina intravenosa a la dosis de 2 gramos kilodosis, aspirina y glucocorticoides. ¿En qué casos? Usando metilprednisolona a una dosis de 2 miligramos kilo día, cuando hay la presencia de signos persistentes de inflamación o dilatación o aneurisma de la arteria coronaria. En los casos de disfunción miocárdica que se puede presentar, en lo que se sugiere es el uso de inmunoglobulina intravenosa, también se sugiere el uso de diuréticos inotrópicos tipo dopamina o dobutamina, y en los casos más severos, la oxigenación por membrana extracorpórea. Estos pacientes tienen riesgo de presentar complicaciones trombóticas, por lo que en los pacientes que cumplen los criterios para la enfermedad de Kawasaki se debe administrar aspirina. En los pacientes mayores de 12 años que tengan síntomas graves o la presencia de dímero D elevado, usar enoxaparina por vía subcutánea. En los menores de 80 kilos a 40 miligramos cada 24 horas y en los mayores de 80 kilos 80 miligramos cada 24 horas. Respecto al uso de terapias adyuvantes modificadoras del sistema inmunitario, esta se ha visto el empleo sobre todo en uso en pacientes graves que no tengan mejoría 24 a 48 horas después del empleo de uso de inmunoglobulina. En otros pacientes se sugiere el uso de glucocorticoides, así como el uso de inhibidores de interleuquinas proinflamatorias tipo anakinra como inhibidor de interleuquina 1 y tocilizumab como inhibidor de interleuquina 6. Esto es lo mismo, igual las terapias adyuvantes modificadoras del sistema inmune. Como ya había dicho, tanto los glucocorticoides como inhibidores de interleuquinas, en sí sus beneficios y riesgos son inciertos. Los glucocorticoides se sugiere para pacientes con características de enfermedad de Kawasaki que tienen fiebre persistente después de la administración de inmunoglobulina intravenosa o dilatación aneurisma de arteria coronaria, así como en los pacientes que presentan síndrome de liberación de citoquinas. Se ha visto también el beneficio, cierto beneficio de estos fármacos anti-interleuquina tipo anakinra, canakinumab y tocilizumab en pacientes que justamente presentan estas citoquinas proinflamatorias elevadas. Bueno, este es un artículo que se llevó a cabo en Francia, en París, donde hablan sobre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico temporalmente asociado al SARS-CoV-2 que imita la enfermedad de Kawasaki. Un pequeño resumen de lo que es el artículo. Como ya se sabe, los datos actuales sugieren que la infección por COVID-19 es menos frecuente en niños y con un curso más leve. Pero debido al aumento en el caso de niños que acudieron a hospitales en París con un fenotipo parecido a la enfermedad de Kawasaki, es que se realizó este estudio. No se trata de una recopilación multicéntrica de pacientes que tenían criterios para enfermedad de Kawasaki en París, que se desarrolló desde abril de 2020 y que estaban asociados a la detección de coronavirus 2 de síndrome respiratorio agudo severo. Este estudio identificó 16 casos de enfermedad similar a Kawasaki después de la infección por SARS-CoV-2, lo cual sugiere que el COVID-19 es una causa nueva de enfermedad de Kawasaki atípica, que ocurre varias semanas después de la infección por SARS-CoV-2. La enfermedad grave con necesidad de UCI debido sobre todo a fallo cardíaco como miocarditis se observó en casi la mitad de los casos comprobados, con un mayor riesgo de malos resultados, sobre todo para pacientes mayores de 5 años, especialmente adolescentes. Los factores pronósticos graves
que se llegó a la conclusión en este artículo fue la edad mayor a 5 años y un valor de ferritina mayor a 1400 picogramos por litro. Solo 5 pacientes, que constituían el 31%, fueron tratados con éxito con una sola infusión de inmunoglobulina intravenosa, mientras que 10 pacientes, que constituyeron el 62%, requirieron una segunda línea de tratamiento, como voy a mencionar posteriormente. Dentro de los datos de inclusión para este estudio, se incluyeron a pacientes con una edad menor de 18 años, que cumplen los criterios para enfermedad de Kawasaki, ya sea completa o incompleta, que tengan pruebas positivas para la infección por SARS-CoV-2, ya sea por PCR, serología y o contacto cercano con un individuo confirmado con COVID-19. Asimismo, el curso de enfermedad grave se definió por la necesidad de cuidados intensivos, ya sea con falla orgánica, y la definición del síndrome de shock de Kawasaki se definió como la presencia de hipotensión sistólica de acuerdo a la edad, o la presencia de la presión sistólica por debajo de la línea base de un 20%, o la presencia de signos clínicos de mala perfusión. Este cuadro, justamente los 16 pacientes que se encontraron en este estudio, que presentaban características clínicas de Kawasaki asociado a COVID-19. Como ya había mencionado, la forma severa se encontró en 7 pacientes y la no severa en 9 pacientes. Respecto a la proporción de géneros hombre-mujer fue de 1, la mediana de edad fue de 10 años, ¿no? 12 en el grupo severo y 5 en el grupo no severo. La presencia de comorbilidades se encontró en 6 pacientes en total. 2 presentaron asma, de los cuales 1 tenía tratamiento con salbutamol, y sobrepeso en 4 pacientes. Respecto a la exposición con familiares que tuvieron COVID, se identificó en 12 casos la exposición. 5 pacientes tuvieron exposición con familiares con COVID comprobado, y 7 con COVID sospechosos, porque tenían la presencia de 2 o más, ya sea fiebre, la presencia de anosmia, disminución del gusto, tos o síntomas respiratorios. Respecto a la mediana, desde la primera exposición hasta la hospitalización, el tiempo libre fue de 21 días. Los síntomas que se encontraron en estos pacientes, en la totalidad de casos, en los 16 pacientes se encontraron fiebre, signos respiratorios solo en 2 pacientes, síntomas gastrointestinales también en un gran porcentaje en 13 pacientes, lo mismo que el rash cutáneo, lo mismo que la conjuntivitis en 15 pacientes, la presencia de labios irritados y fisurados en 14 pacientes, la presencia de falla hemodinámica en 11 pacientes, y bueno, ya en menor porcentaje la presencia de signos respiratorios solo en 2 pacientes, anosmia en un solo paciente, signos neurológicos en 9 pacientes, ya sea manifestado por cefalea, meningitis aséptica, linfadenopatías cervicales en 6 pacientes. Los pacientes que cumplían los criterios para Kawasaki completo se identificaron en 10 casos, y el síndrome de shock por enfermedad de Kawasaki en 7 casos. Respecto a los resultados del laboratorio, se encontró un PCR elevado en promedio de 207, el recuento promedio de leucocitos de 11.5, una neutrofilia de 9.2, linfopenia de 1.15 en promedio, un recuento de plaquetas en promedio de 188.000, la presencia de ferritina elevada, alrededor de 1067, también la presencia de hiponatremia, 130, urea 6.3 en promedio, creatinina 59 en promedio en los pacientes que presentaban falla renal, troponina en un valor promedio de 58, BNP en un promedio de 4.319 y la albúmina en 21. Entonces, justamente de estos hallazgos del laboratorio, la ferritina fue anormal en 12 de los 14 pacientes evaluados y muy elevado por encima de
500 en el 50%. Se observó falla renal aguda en 9 casos, justamente con la elevación de la creatinina y de la urea en los valores que ya he mencionado. 7 pacientes, que constituían el 43%, tenían hipoalbuminemia, y 2 de ellos tenían uricemia alta. Las enzimas hepáticas fueron anormales en 5 casos, que constituían el 31%. Las enzimas miocárdicas estaban elevadas en 11 pacientes, y respecto a lo que era la presencia de las pruebas SARS-CoV-2, el PCR se realizó en 11 pacientes, de los cuales salió positivo en muestra nasofaringea en 9 pacientes, en heces en 2 pacientes, y en 4 salieron negativos en lo que era en sangre. Serología positiva salió en 7 pacientes. La radiografía de tórax anormal se identificó en 5 pacientes, y respecto al ecocardiograma se identificó hallazgos anormales en 11 pacientes, con dilatación de la arteria coronaria en 3 pacientes, la presencia de miocarditis en 7 y la presencia de pericarditis en 4. Respecto al tratamiento que recibieron estos pacientes, se vio, emplearon la inmunoglobulina intravenosa como primera línea. Se vio que de los pacientes que recibieron la inmunoglobulina intravenosa, 10 respondieron con una sola dosis de inmunoglobulina, mientras que 5 lo hicieron recién con la segunda infusión. El uso de corticoides se empleó en 4 pacientes, así como el uso de inhibidores de interleuquina 1 y 6, en ambos casos en un solo paciente, y también el uso de hidroxicloroquina en un solo paciente. Respecto al uso también del ácido acetil salicílico a dosis de 30 a 50 como dosis antiinflamatoria, se vio que se usó en 7 pacientes, y a dosis de antiagregante en 8 pacientes. El promedio desde que se administró el tratamiento hasta el final de la fiebre fue en promedio de 2 días, y desde el comienzo de los síntomas del MISC hasta el final de la fiebre fue en promedio de 9 días. En este cuadro se compara lo que es los hallazgos entre lo que era el Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki previo a la infección por COVID-19 versus el Kawasaki asociado a COVID-19, ¿no? Como vemos en este cuadro comparativo, los hallazgos más significativos que difieren en estos dos grupos, uno es el promedio de edad, ¿no? Como vemos en el Kawasaki clásico previo a la pandemia, la edad promedio era de 2 años, y en este estudio se vio que el promedio era de 10. Otro hallazgo también significativo y que difieren estos dos grupos es el recuento de plaquetas, ¿no? En el Kawasaki común de 383.000, y en la forma asociada a COVID 188.000. Lo mismo que el recuento de linfocitos, no hay una linfopenia marcada en el Kawasaki asociado a COVID-19. La presencia también de miocarditis es mayor en estos pacientes. En 7 de 16 pacientes en este estudio se identificó miocarditis. Asimismo, también se ve que, por ejemplo, la resistencia a una sola dosis de inmunoglobulina es mayor incluso en estos pacientes, según este artículo en estudio, versus en los pacientes que tienen la forma clásica. En este cuadro también, se resumen los hallazgos clínicos que se encontró en este estudio, ¿no? Signos neurológicos en 56%, conjuntivitis 94%, la presencia de labios agrietados y fisurados 87%, signos respiratorios 12%, signos gastrointestinales 81%, la presencia de un rash difuso en piel 81%, fiebre mayor a 4 días en un 100%, la presencia de adenopatía cervical mayor de 1.5 centímetros 37%, la presencia de dilatación coronaria en 19%, 14% en las formas severas, pericarditis en 25%, 14% también de 14% en las formas severas, miocarditis en 44% y 86% en las formas severas. Así como la presencia de edema en las manos y pies, y la presencia de eritema en palmas y plantas. En letras rojas podemos ver justamente lo que se presenta
presenta con más frecuencia en Kawasaki asociado a COVID versus lo que se presenta en el Kawasaki clásico, ¿no? La mayor presencia de síntomas gastrointestinales, pericarditis y miocarditis. Entonces, como conclusión en este estudio, se sugiere que esta enfermedad es multisistémica inflamatoria está relacionada con una infección por SARS-CoV-2 y que produce un cuadro clínico similar, muy parecido a la forma clásica previa a la pandemia. La diferencia respecto a la forma clásica es que ocurre a una edad mucho más avanzada y se asocia en la mayor parte de casos con mayor frecuencia a miocarditis o pericarditis severa. Las características pronósticas de un curso severo en este estudio fueron la edad mayor a 5 años y la ferritina elevada. La inmunoglobulina intravenosa única dio como resultado una remisión de las manifestaciones inflamatorias solo en 5 de 16 pacientes y 10 pacientes requirieron una segunda línea de tratamiento. Bueno, y se necesitan más colecciones internacionales prospectivas, incluido lo que es la evaluación de factores genéticos, inmunológicos y del Westwood para obtener un mayor aclaramiento de todo lo que es la patología de esta enfermedad. Bueno, continuando con la exposición, bueno, aquí voy a presentar un artículo que es del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, los cuales este artículo es del 13 de mayo del 2020, en el cual en este artículo se ha informado un posible vínculo entre el COVID-19 y el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado temporalmente con COVID-19. Hasta el 12 de mayo se encontró 102 casos sospechosos de síndrome inflamatorio multisistémico, los cuales fueron reportados por los hospitales del estado de Nueva York y están bajo investigación por el Departamento del Estado de Nueva York. Aquí mencionan que casos sospechosos y confirmados de síndrome inflamatorio multisistémico potencialmente asociado al COVID-19 en menores de 21 años están obligados a ser reportados a este Departamento de Salud del Estado de Nueva York. El Departamento de Salud del Estado de Nueva York ha establecido una definición preliminar de caso para el síndrome inflamatorio multisistémico tras la revisión de los casos hasta la fecha. Bueno, aquí en este artículo definen de un caso provisional el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado temporalmente al SARS-CoV-2, el cual tiene que cumplir con ciertos criterios. Dentro de ellos tenemos el criterio clínico. Dentro de ellos es que es todo individuo menor de 21 años con un historial mínimo de un día de fiebre que puede ser subjetiva o objetiva, quiere decir que sea mayor o igual a 38 grados, más criterios de hospitalización, más que tenga la ausencia de un diagnóstico más probable de la enfermedad, por ejemplo, descartar que sea una sepsis bacteriana u otra infección viral. Aparte, tiene que cumplir con alguno de estos criterios, como es uno o más de los siguientes, que presenta hipotensión o shock, que puede ser cardiogénico o vasogénico, o que tenga características de la enfermedad cardíaca grave, como es una miocarditis, una pericarditis o una valvulitis, o que tenga la troponina o el péptido natriurético significativamente elevado, o que en el ecocardiograma se evidencia anormalidades de la arteria coronaria, o que tenga alguna afectación grave del órgano terminal que incluye una enfermedad neurológica o una enfermedad renal, excluyendo enfermedad respiratoria severa sola. O también puede cumplir dos o más de los siguientes, que tenga una erupción maculopapular, que tenga una conjuntivitis bilateral no purulenta, que tenga signos inflamatorios mucocutáneos que pueden afectar a nivel de la boca, manos y pies, o que tenga síntomas gastrointestinales agudos, los cuales se manifiestan con diarrea, con vómitos o dolor abdominal. Dentro de los otros criterios que tiene que cumplir en la definición de caso son los criterios de laboratorio. Estos a su vez se van a dividir en criterios generales de laboratorio y criterios virológicos. Dentro de los criterios generales de laboratorio se tiene que cumplir dos o más de los siguientes marcadores de inflamación. Uno de ellos es que puede ser que tenga neutrofilia o linfopenia o una trombocitopenia o una hipoalbuminemia, un PCR elevado, un BCG elevado, un fibrinógeno elevado, un dímero D o una ferritina, un LDH
una interleucina 6, una procalcitonina que estén elevados. Si cumple uno de esos dos criterios, también se considera. Como mencioné, dentro de los criterios del laboratorio virológico, es uno de los siguientes resultados del laboratorio para SARS-CoV-2, el cual puede ser mediante la detección del ARN de SARS-CoV-2 en una muestra clínica utilizando una detección de amplificación molecular prueba, es el PCR, o detección del antígeno SARS-CoV-2 en una muestra clínica en el momento de presentación con este cuadro clínico o dentro de las 4 semanas previas. O también podemos el resultado mediante la detección de anticuerpos del SARS-CoV-2 en suero, que puede ser en suero, en plasma o en sangre completa, indicativo de una nueva infección reciente. Dentro también tiene que cumplir, que son los criterios epidemiológicos. Es uno más de los siguientes exposiciones en las 6 semanas previas al inicio de los síntomas. Que puede ser esto paciente que haya tenido contacto cercano con un individuo con infección por SARS-CoV-2, el cual tiene que estar confirmado por laboratorio, o que haya tenido contacto cercano con un individuo con enfermedad clínicamente compatible con la enfermedad de COVID-19, el cual este paciente tuvo una relación cercana con un individuo con infección por SARS-CoV-2, el cual fue confirmada por laboratorio, o que haya tenido algún viaje o residencia en una área con transmisión comunitaria sostenida y continua de SARS-CoV-2. Entonces hacemos la definición de caso. Confirmado es cuando cumple los criterios clínicos, cuando cumple del laboratorio general y laboratorio virológico. Entonces, y definimos caso sospechoso solo cuando cumple los criterios clínicos, los del laboratorio general y epidemiológicos. Como vemos, no cumple el laboratorio virológico. Si cumpliría, ya sería ya un caso confirmado. Bueno, este de aquí es otro artículo que es del Colegio Real de Pediatría y Salud en Niños, el cual es este artículo del 1 de mayo del 2020. Es una guía que mencionan sobre el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, el cual está temporalmente asociado al COVID-19. Bueno, aquí mencionan que este es un síndrome súper raro, el cual comparte características clínicas con otras condiciones inflamatorias pediátricas, los cuales incluyen lo que es la enfermedad de Kawasaki, el síndrome de shock tóxico que puede ser por estreptococo o estafilococo, una sepsis bacteriana o un síndrome de activación de macrófago. Aquí también mencionan de que presentan síntomas abdominales inusuales y también tienen marcadores inflamatorios excesivos. Esta guía se realizó por el Colegio Real para para concientizar y también para dar consejos de gestión hacia los médicos. Bueno, aquí este artículo, esta guía, define en caso es aquel niño que presenta fiebre persistente, que tenga signos de inflamación, como exámenes con neutrofilia, un PCR elevado y linfopenia, o que tengan evidencia de disfunción de uno o varios órganos, que puede ser un shock, que puede ser cardíaco, trastorno respiratorio, que puede ser renal, gastrointestinal o neurológico, con características adicionales. Aquí también mencionan como es todo paciente que cumple con los criterios completos o parciales para la enfermedad de Kawasaki. Dentro de las características clínicas del laboratorio que tienen que cumplir estos pacientes para definir un caso, dentro de las características clínicas mencionan que todos los pacientes tienen que tener fiebre persistente mayor de 38.5, más requerimiento de oxígeno e hipotensión. Algunos pueden presentar dolor abdominal, confusión, conjuntivitis, tos, diarrea, cefalea, linfadenopatía, cambios en la membrana mucosa, o RAIS, o síntomas respiratorios, o síncope, o vómitos. Pero en sí todos tienen que tener fiebre 38.5. Dentro de las características del laboratorio mencionan que todos los pacientes tienen que tener un fibrinógeno normal, tengan una causa orgánica que es causado por un SARS-CoV-2, que tengan un PCR elevado, un dímero D elevado, que tenga la ferritina elevada, hipoalbuminemia, linfopenia, neutrofilia. Algunos pacientes pueden presentar una injuria renal aguda, anemia, coagulopatía, que tengan elevado las interleuquinas, dentro de ellas tenemos a las 10 y a las 6,
que tengan proteinuria, que tengan elevado el CK, que tengan elevado el LDH, triglicéridos elevados, troponinas elevadas, o tengan trombocitopenia o transaminasas aumentadas. Pero sí o sí tienen que cumplir todos los criterios que ya mencioné. Estos son solo algunos nada más. Dentro de los criterios en imágenes y el EKG, lo que es en el ecocardiograma, evidenciar miocarditis, valvulitis, un derrame pericárdico, también que puede presentar dilatación de la arteria coronaria. En lo que es la radiografía de tórax, mencionan infiltrados simétricos irregulares, presencia de un derrame pleural. Dentro de la ecografía abdominal menciona presencia de una colitis, ileitis, linfadenopatía, ascitis o hepatosplenomegalia. En lo que es en la tomografía cardíaca, mencionan con contraste anormalidades de la arteria coronaria. El siguiente punto que tienen que cumplir para definir el caso en este estudio, en esta guía, es que tenga una exclusión de cualquier otra causa microbiana, incluyendo lo que es la sepsis bacteriana, síndrome de choque estreptocócico o estafilococo, que tengan infecciones asociadas con miocarditis como el enterovirus, y que tengan las pruebas de PCR para SARS-CoV-2 que pueden ser positivas o negativas. Como se mencionó, generalmente los pacientes aquí van a tener PCR negativos porque no se considera una infección aguda, sino se considera una complicación post-viral. Tenemos que aquí mencionan que todos los niños estables deben discutirse lo antes posible con servicios especializados para así asegurar un tratamiento rápido. Pedir consejos de enfermedad infecciosa pediátrica, con cardiología, con reumatología. Aquí mencionan de que debe haber un umbral bajo para derivarlo a cuidados intensivos pediátricos, debido a las complicaciones que estos pacientes pueden presentar. Dentro del manejo médico temprano que tienen esta guía, es que use un EPP apropiado, una reanimación de acuerdo a la PLS estándar y gestión de apoyo. El uso de los antibióticos empíricos deben comenzar según los protocolos locales de sepsis con hemocultivos. El deterioro puede ser rápido y el tiempo de recuperación va a depender de la situación clínica. Tienen que tener una monitorización cardiorrespiratoria estrecha, los cuales van a incluir la saturación, el EKG y también la supervisión de la presión arterial. También acá se indica el uso del EKG, el ecocardiograma, con 12 derivaciones si es posible. El tiempo se va a determinar según el cuadro clínico que presenta el paciente. Bueno, también aquí mencionan que hay que buscar una afectación multisistémica, puede considerarse a nivel hepático, a nivel renal o a nivel neurológico. Si en caso no se ha realizado, si aún no lo han hecho, realizar muestras de investigación adicionales que incluyan muestras de sangre o hisopados, los cuales deben tomarse antes del tratamiento inmunomodulador. Aquí consideran la inmunoglobulina endovenosa y el aspirina temprano, siempre y cuando cumple con los criterios para la enfermedad de Kawasaki. Considerar también el uso de la inmunoglobulina si cumple con los criterios para síndrome de shock tóxico. Aquí mencionan que todos los casos con sospecha de compromiso miocárdico, es decir, que tengan una troponina elevada o que tengan un EKG con cambios y o anormalidades, mencionan que deben ser transferidos a un centro cardíaco con entrada continua de enfermedades que también tengan para hacer estudios de enfermedades infecciosas e inmunología. Lo que consiste en la supervisión que se debe tener en estos pacientes, acá mencionan es vigilar de cerca los signos de deterioro respiratorio o cardiovascular. También mencionan monitorear los signos clínicos de empeoramiento de la inflamación. ¿En qué consiste? En ver si hay algún empeoramiento de la fiebre, si hay síntomas gastrointestinales o neurológicos, o si también hay un deterioro cardiorrespiratorio, si hay un aumento de la hepatosplenomegalia o la linfadenopatía, si hay una erupción prolongada, si hay signos de laboratorio de inflamación creciente, hay disminución del recuento de células sanguíneas, o sea, observar si hay una anemia que generalmente está asociada a estos pacientes, o también está asociada a una trombocitopenia.
si hay un aumento de ferritina, si hay un aumento de la ALT, la ACT, el LDH, los triglicéridos y dímero D. También se ha asociado que estos pacientes pueden presentar una injuria renal. Es por eso que hay que tener bajo contenido de sodio en suero, hay sodio bajo o si hay un impairamiento de la función renal. Aquí mencionan de que hay que buscar el asesoramiento continuo del centro especializado y considerar la transferencia si se produce algún deterioro. Dentro del tratamiento que mencionan en esta guía es discutir temprano con UCI y equipo de enfermedades infecciosas pediátricas, inmunología o reumatología. Aquí mencionan que todos los niños deben ser tratados como sospechosos de COVID-19. Consultar la política local sobre la gestión del COVID-19 o la sospecha de COVID-19, así como la información empírica o pautas antimicrobianas dirigidas. Para enfermedades leves a moderadas, aquí solo recomiendan la atención de apoyo. Si la enfermedad se deteriora o clínicamente o es grave, mencionan hacer la transferencia con los equipos de recuperación de la unidad de cuidados intensivos. Tenemos que aquí las terapias antivirales candidatas solo deben administrarse en el contexto de un ensayo clínico. Mencionan que la terapia inmunomoduladora, si en caso se va a utilizar, hay que discutirlo con un pediatra con experiencia apropiada en su uso, por ejemplo, con reumatología, con inmunología o con hematología. Bueno, de aquí, este es otro artículo del 23 de mayo del 2020. Este de aquí es un artículo, es una guía sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado al COVID en Nueva York. Este documento detalla cuál es el enfoque multidisciplinario para este síndrome. Se discute el conocimiento actual sobre la definición del caso y las manifestaciones clínicas, y en el cual aquí propone pautas sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento. Tenemos que, dado que muchos de estos niños pueden deteriorarse rápidamente y los cuales pueden presentar inicialmente en el centro de atención no terciaria, aquí se hace esta guía se justifica una guía general para un enfoque de dichos niños. Bueno, aquí en esta guía, hacen definición del caso. Bueno, como mencionan, este síndrome no está bien definido. Bueno, algunos mencionan que se da después de 3 a 4 semanas, pero aquí lo mencionan que ocurre de 1 a 6 semanas después de la infección aguda de COVID-19. Mencionan que puede parecer similar a la enfermedad de Kawasaki, con aneurisma de la arteria coronaria y manifestaciones extracardíacas. El síndrome inflamatorio multisistémico, similar a la enfermedad de Kawasaki, va a caer fuera del grupo de edad típico, ya que en la enfermedad de Kawasaki generalmente son en menores de 5 años y aquellos pacientes que tienen descendencia asiática. En cambio, el síndrome inflamatorio multisistémico es asociado a pacientes mayores de 5 años y generalmente asociado a descendencia africana. Tenemos que el síndrome inflamatorio multisistémico se va a presentar con una falla multiorgánica, una afectación neurológica, va a haber una hiperferritinemia y un shock cardiogénico o vasogénico. Tenemos que, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, el síndrome inflamatorio multisistémico se ha asociado que el 100% de los pacientes que se han estudiado han presentado manifestaciones gastrointestinales. Dentro de ellos es el vómito, la diarrea y hasta llegado un dolor abdominal intenso que puede llegar a ser un abdomen agudo. Bueno, aquí mencionan cuáles son las directrices propuestas para la evaluación. Aquí mencionan cuál es la consideración inicial que se debe tomar en urgencias. Tenemos que aquellos pacientes que tienen un bajo índice de sospecha de síndrome inflamatorio multisistémico, se debe considerar como mínimo tomarle un recuento sanguíneo completo o un PCR. En aquellos pacientes que tengan signos y síntomas que cumplen con la definición de caso de síndrome inflamatorio multisistémico, estos ya deben someterse a un trabajo más extenso. Aquellos pacientes evaluados en urgencia y que tienen criterios de alta,
pero tienen que recibir instrucciones específicas al alta. Aquí mencionan que tengan una consulta de seguimiento o visita de telesalud a las 24 o 72 horas al alta. Mencionan el tratamiento con antibióticos. El tratamiento, como mencionaron dentro de diagnósticos diferenciales, es que no se puede diferenciar con una sepsis bacteriana, es por eso que aquí se utiliza de manera empírica los antibióticos. Se debe utilizar de manera empírica en pacientes diagnosticados y hospitalizados con síndrome inflamatorio multisistémico con antibióticos iniciales de amplio espectro. Si en caso tienen una enfermedad leve, aquí recomiendan solo el uso de la ceftriaxona. Si los síntomas gastrointestinales son predominantes, agregarle metronidazol. Si en caso es una enfermedad grave o shock, aquí recomiendan el uso de la vancomicina, la clindamicina y cefepime, o utilizar la vancomicina, el meropenem y la gentamicina. Dentro de el tratamiento antiviral menciona al remdesivir, el cual es un agente antiviral con actividad contra el SARS-CoV-2. Este antiviral se utiliza siempre y cuando los pacientes tengan un PCR positivo o tengan una presentación consistente con el típico COVID-19. La dosis actual propuesta para niños es de 5 miligramos por kilo de carga endovenosa una vez, dosis máxima de 200 miligramos. Eso se da en el primer día. En los siguientes días se da dosis de 2.5 miligramos por kilo, dosis máxima 100 miligramos. Eso completarlo durante 9 días. Bueno, aquí mencionan, ya lo dividen más o menos, que aquellos niños que presentan algún shock, estos pacientes se van a beneficiar con soporte de cardíaco y respiratorio, que es decir, que tienen que pasar a la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes que tengan, pacientes con enfermedad similar a la enfermedad de Kawasaki, que tengan categorías de alto riesgo. ¿Qué quiere decir alto riesgo? Aquellos pacientes que sean lactantes o que tengan un síndrome de shock por enfermedad de Kawasaki o que tengan un PCR mayor de 130 gramos por decilitro o tengan aneurismas asiática, el cual el tratamiento consideran aquí es el uso de la inmunoglobulina dosis 2 gramos por kilo como infusión única, y también lo mencionan, y hay un fracaso de la globulina, o ya recomiendan el uso del infliximab, el coautor de necrosis tumoral alfa. Acá también lo consideran el uso. Únicamente enfermos, sobre la decisión si utilizar algún anticoagulante por una trombosis, tenemos que la profilaxis aquí mencionan que debe estar guiado por hematología. Ellos son los indicados si pueden o no utilizar los pacientes. Aquí no lo utilizan, siempre y cuando tenga la autorización de hematología. Bueno, y consideran el uso de la anakinra y los corticosteroides. Estos generalmente, si no responden a la atención de pollo o los tratamientos de primera línea. Tenemos que, mencionan que la anakinra tiene una vida media corta y un inicio rápido. Esto quiere decir, si el paciente no responde a este medicamento rápidamente, entonces se tiene que considerar otro medicamento, ya que tiene un inicio rápido este medicamento. Lo que es el curso en el hospital, aquí mencionan de que todos los pacientes deben tener una evaluación diaria en lo que consiste en el laboratorio en todos los niños hospitalizados. Mencionan que se debe suspender los antibióticos siempre y cuando los cultivos sean negativos después de 48 horas. Aquellos pacientes que presentan síntomas de enfermedad de Kawasaki deben ser reevaluados 24 a 36 horas después del final de la infusión con inmunoglobulina. Esto se da para poder detectar si la fiebre o la inflamación continúa. Tenemos que si la inflamación clínica continúa o empeora,
ya se debe considerar el retratamiento, sea otra dosis de inmunoglobulina o ya utilizar una nueva terapia, los cuales tienen que estar guiados por enfermedades infecciosas y también por reumatología, si en caso consideran otra terapia. Los criterios del alta que menciona aquí es aquel paciente que tenga 3 a 4 días de marcadores inflamatorios de tendencia descendente. Sobre todo hay que observar los marcadores de inflamación. Mencionan lo que es la ferritina, el PCR y el dímero D. También criterio de alta es aquel paciente que tenga troponina que está disminuyendo, aquel paciente que tenga 48 horas sin oxígeno suplementario, 48 horas sin fiebre, 48 horas sin el uso de vasopresores, que tengan un electrocardiograma normal y que tengan hallazgos estables o que sean mejorados en el ecocardiograma repetido. Si cumple cualquiera de estos, si cumple estos criterios, ya es considerarlo el alta al paciente. El seguimiento que se debe realizar a todo paciente dado de alta debe ser a las 24 72 horas posteriores al alta. Menciona que se debe realizar en una semana exámenes de laboratorio. Dentro de ellos mencionan el hemograma, el PCR, el péptido natriurético, el dímero D, el ferritina. Estos exámenes de laboratorio tienen que volverse a tomar en una semana. En lo que consiste el seguimiento de cardiología, mencionan que debe realizarse como mínimo 2 semanas después del ecocardiograma inicial. Bueno, este de aquí es otro artículo del 8 de junio del 2020, en el cual consiste el síndrome inflamatorio multisistémico relacionado al COVID-19 en aquellos niños previamente sanos, aquellos niños y adolescentes previamente sanos en la ciudad de Nueva York. El método que utilizaron estos pacientes eran todos pacientes menor o igual a 21 años, eran todos los pacientes que fueron hospitalizados en la ciudad de Nueva York entre el 18 de abril y el 5 de mayo del 2020, los cuales presentaban un síndrome clínico caracterizado por fiebre prolongada, una inflamación sistémica, shock, disfunción del órgano terminal o síntomas que recuerden a una enfermedad de Kawasaki o un síndrome de tormenta de citoquinas. Y aquellos pacientes que tenían evidencia de reciente infección por SARS-CoV-2. Bueno, dentro de los resultados que se encontró en este estudio, se encontraron 17 pacientes, fueron 17 pacientes los cuales estudiaron. Tenemos de los 7, 8 eran hombres. La edad media que tenían estos pacientes era de 8 años. Según la raza de estos pacientes, el 36% eran blancos y los cuales estaban previamente sanos. Como podemos ver en el recuadro, dentro de la raza blanca, la mayoría era por descendencia hispana. Bueno, dentro de los síntomas que se encontraron en estos pacientes, es que todos los pacientes tenían fiebre. En lo que es la duración de la fiebre, la duración de la fiebre de estos pacientes era de 5 días. Tenemos que la mayoría de los pacientes, bueno, acá mencionan de los 17 pacientes, los 15 pacientes tenían síntomas gastrointestinales. Dentro de ellos mencionan el dolor abdominal, vómito o diarrea. Tenemos que los hallazgos mucocutáneos también fueron comunes. Dentro de ellos, los que más resaltan es el rash, la conjuntivitis, la inflamación o edema de los labios. Dentro de a nivel neurológico, mencionan que presentaban fiebre, menciona visión alterada o irritación meningia también menciona. Dentro de los pacientes, de los 17 pacientes, 11 pacientes tuvieron contacto o historia con COVID-19. Tenemos que de los 17 pacientes, 8 pacientes cumplían con los criterios principales para la enfermedad de Kawasaki y 5 cumplían para la enfermedad de Kawasaki pero incompleto. En lo que consiste el laboratorio para determinar si hay presencia de SARS-CoV-2, tenemos que 8 pacientes dieron positivo para el PCR para SARS-CoV-2, mientras que 9 pacientes fueron positivos pero mediante serología.
En lo que consiste, de los 17 pacientes, 14 tenían hallazgos anormales en la radiografía de tórax. ¿En qué consistía este hallazgo normal? Eran opacidades intersticiales bilaterales. Bueno, en este recuadro tenemos cuáles eran los resultados del ecocardiograma, los resultados del laboratorio. Tenemos que los niveles de marcadores inflamatorios estaban elevados en todos los pacientes y la mayoría presentaba linfopenia. Tenemos que los estudios que se realizó para poder determinar si hay algún tipo de coinfección fueron poco frecuentes. Dentro de esos estudios que se realizaron fueron de los 17 pacientes, 2 pacientes solo tuvieron IgG y IgM para el virus del Epstein-Barr y un paciente solo tuvo PCR para parvovirus y un paciente solo tuvo estreptococo para el cultivo para el estreptococo del grupo A. Bueno, tenemos que en lo que consiste el ecocardiograma, los pacientes, en lo que consiste la función ventricular izquierda, la mayoría de los pacientes tenían la función ventricular normal o ligeramente disminuida, pero generalmente estaban normales. Lo que sí se encontró es que todos los pacientes tenían arterias coronarias normales por medición. Mencionan también que la mayoría habían mejorado la función en el ecocardiograma de seguimiento, más o menos mejoraban en un rango de 2 a 18 días desde el ingreso. Bueno, en esto de aquí mencionan los marcadores inflamatorios, como mencioné, en que todos los pacientes se encontraron elevados a predominio de una linfopenia, que también se considera un factor de riesgo. Bueno, aquí mencionan de que dentro de los exámenes, de los 17 pacientes, 14 pacientes tenían niveles elevados de troponina T y de los 17 pacientes tenían elevado el péptido natriurético. También mencionan que de los 17 pacientes, 16 pacientes tenían elevado la interleucina 6. Mencionan que acá la ferritina llegaba hasta 1195 nanogramos por mililitro, el dímero D en 1.9 picogramos por mililitro, y también había presencia de una trombocitopenia, que generalmente en todos los estudios se ha encontrado que se produce una trombocitopenia y elevación de todos los marcadores inflamatorios. Bueno, de lo que consiste el tratamiento que utilizaron estos pacientes, bueno, los pacientes, de los 17 pacientes, 13 pacientes utilizaron la inmunoglobulina. La dosis que utilizaron aquí fue de 2 a 4 gramos por kilo. Dentro de los corticoides que se utilizaron, de los 17 pacientes, 12 pacientes utilizaron la metilprednisolona. La dosis que utilizaron fue de 2 a 3 miligramos por kilo por día. Tenemos que 3 pacientes utilizaron la hidrocortisona a dosis de 2 miligramos por kilo por día. Un solo paciente recibió prednisona. En el artículo no menciona cuál fue la dosis de la prednisona, solo lo mencionan nada más. También un paciente recibió lo que es el tocilizumab. Tenemos que de los 17 pacientes, 15 pacientes ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. Estos pacientes ingresaron sobre todo para el manejo del shock. De los 17 pacientes, 9 pacientes se encontraban en hipoxia en la unidad de cuidados intensivos, pero de esos 9 pacientes ninguno necesitó ventilador mecánico. Tenemos que para el 20 de mayo, después de mencionan que el promedio de hospitalización de estos pacientes fue de 7.1 con un rango de 3 a 18 días. Todos los pacientes que se estudiaron, todos los pacientes fueron dados de alta, no se reportó ninguna muerte de estos pacientes que se estudiaron. Bueno, este de aquí es otro artículo en el cual mencionan el síndrome inflamatorio multisistémico en niños durante la pandemia COVID en París, Francia. Este de aquí es un estudio observacional prospectivo. Este estudio es del 26 de mayo del 2020. ¿Cuál era nuestro objetivo de este estudio? Era describir las características de los niños y adolescentes afectados por un brote de síndrome inflamatorio multisistémico tipo Kawasaki y para evaluar una posible asociación temporal con el SARS-CoV-2. Participantes aquí fueron 21 niños y adolescentes, los cuales eran menor o igual a 18 años y que tenían características de enfermedad de Kawasaki.
Las conclusiones que llegó este estudio es que el brote continuo del síndrome inflamatorio multisistémico tipo Kawasaki en niños y adolescentes en el área de París podrían estar relacionadas con el SARS-CoV-2. En este estudio, los niños y adolescentes afectados tenían alta proporción de síntomas gastrointestinales, síndrome de Shock por enfermedad de Kawasaki y eran de ascendencia africana, que se relacionan con todos los estudios que se han presentado. Bueno, dentro de las características clínicas, bueno, aquí, como mencioné, fueron 21 niños y adolescentes, los cuales fueron ingresados con características de la enfermedad de Kawasaki. Bueno, acá mencionan que la relación masculino-femenino fue de 0.75, mencionan que de los 21 pacientes, 12 pacientes fueron mujeres, la edad promedio de los pacientes fue de 7.9. Bueno, acá mencionan que los 21 pacientes no tenían ningún antecedente médico personal o familiares relevantes. Bueno, dentro de la descendencia mencionan que el 57% tenían al menos un padre de origen africano o de una isla caribeña y solo el 14% eran de procedencia de Asia. Bueno, acá mencionan la mediana de duración entre los síntomas virales, quiere decir enfermedad entre la aparición de los síntomas virales como tos, coriza y fiebre y el inicio de los signos y síntomas de la enfermedad de Kawasaki fue de 45 días, la aparición de estos síntomas característicos del síndrome de la enfermedad de Kawasaki. Bueno, en este artículo mencionan que el 52% de los pacientes cumplían los criterios completos para la enfermedad de Kawasaki, mientras que el 48% tenían enfermedad de Kawasaki incompleta. Bueno, aquí podemos observar que de los 17 pacientes, 11 pacientes tenían los criterios completos para enfermedad de Kawasaki. Dentro de ellos mencionan cambios en la cavidad bucal, la inyección conjuntival bilateral vulvar y el rash. Los 21 pacientes, quiere decir, el 100% de los pacientes tenían síntomas gastrointestinales. Dentro de ellos es el dolor abdominal agudo, vómitos y diarrea. Los cuales manifiestan que estos síntomas ocurrían antes del inicio de las principales manifestaciones de la enfermedad de Kawasaki. Dentro de a nivel neurológico, los pacientes que presentaban, el 29% de los pacientes que presentaban síntomas neurológicos mencionan la cefalea, la confusión o la irritación meningia. Lo que consiste mencionan que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo oscilaba entre el 10 al 57%. Bueno, más o menos la media era del 42%. De los 21 pacientes, 16 pacientes presentaban miocarditis. Bueno, de aquí mencionan que dentro de los exámenes para el SARS-CoV-2 mencionan que el 90% de los pacientes tuvieron anticuerpos IgG contra el SARS-CoV-2 y solo el 38% fue positivo, pero mediante el PCR. Tenemos que se realizó también PCR múltiple dirigido a virus. Dentro de ellos es el virus respiratorio sincitial, para influenza, el rinovirus, el enterovirus, en hisopod nasofaringeo, el cual fue negativo en 19 pacientes evaluados. Mencionan que todos los pacientes tenían altos niveles de marcadores inflamatorios, incluida uno es la leucocitosis con predominio de neutrófilos y altos niveles de PCR, procalcitonina, interleucina 6. Bueno, acá como podemos ver, lo que es para evidenciar si hay alguna alteración de la arteria coronaria, ninguno de los 21 pacientes tenían presencia de aneurisma. Bueno, también mencionan que se observó hiponatremia y hipoalbuminemia en el 95%. De estos pacientes, el 52% de los pacientes se observó una insuficiencia renal transitoria. Bueno, aquí lo que es el tratamiento que utilizaron, bueno, dentro de ellos utilizaron la inmunoglobulina a dosis de 2 gramos por kilo por día. Los 21 pacientes utilizaron esta inmunoglobulina más la aspirina. Los 21 pacientes también utilizaron la aspirina, pero a dosis de 3, 5 miligramos por kilo por día. De estos pacientes que utilizaron la inmunoglobulina, 5 pacientes tuvieron que darse una segunda dosis de inmunoglobulina a dosis igual, 2 gramos por kilo. Tenemos que de estos 21 pacientes, 10 pacientes utilizaron esteroides a dosis de 2 a 10 miligramos por kilo por día.
Bueno, aquí utilizaron antibióticos, de los 21 pacientes, 18 pacientes utilizaron antibióticos de amplio espectro. Esto de aquí, dentro de estos antibióticos, siempre se incluyó una cefalosporina de tercera generación. La duración media que se utilizó fue de 6.5 días. Todas las pruebas para bacterias en orina, en líquido cefalorraquídeo y hemocultivo fueron negativos. Tenemos que todos los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos presentaban una enfermedad de Kawasaki completa. Tenemos que los pacientes que ingresaron a la unidad de cuidados intensivos era sobre todo para, utilizaron utilizaron agentes inotrópicos y vasoactivos. Dentro de ellos tenemos a la adrenalina, la dobutamina, la noradrenalina. El tiempo que se utilizó estos medicamentos fue más o menos de 3 días. La estancia en la unidad de cuidados intensivos menciona que fue de 5 días. Para el 15 de mayo del 2020 que se terminó el estudio, todos los pacientes fueron dados de alta y no se registró tampoco ninguna muerte. Bueno, este de aquí es un resumen para poder diferenciar lo que es una enfermedad por Kawasaki clásico y un síndrome tipo Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki clásico es generalmente en descendencia asiática, mientras que el tipo Kawasaki es africana. La edad de presentación en el Kawasaki clásico es en menores de 5 años, el tipo Kawasaki es generalmente en niños grandes y adolescentes. Dentro de los síntomas gastrointestinales, la enfermedad de Kawasaki clásico generalmente es poco común, en cambio en el tipo Kawasaki se presentó en el 100% de los pacientes. El Kawasaki clásico generalmente no da un síndrome de shock tóxico, mientras que el tipo Kawasaki sí se ha evidenciado que da un buen porcentaje de síndrome por shock por enfermedad de Kawasaki. El Kawasaki clásico generalmente es raro que tenga linfopenia, en cambio en el tipo Kawasaki en el 81% de los pacientes se ha encontrado esta linfopenia. Resistencia a la inmunoglobulina, el Kawasaki clásico es de 10 a 20, en cambio el tipo Kawasaki es un mayor porcentaje que van a necesitar una segunda dosis de inmunoglobulina. Este es otro estudio, es una serie de casos del síndrome inflamatorio multisistémico del 28 de mayo del 2020. Bueno, aquí se describe las características clínicas, los hallazgos del laboratorio y las terapias. Fueron 6 niños que se estudiaron, fueron atendidos en la unidad de cuidados intensivos pediátricos terciarios. Bueno, dentro de los hallazgos clave que se encontraron es que es un síndrome que incluye fiebre, diarrea, shock y presencia variable de erupción cutánea, conjuntivitis, edema de extremidades y cambios de la membrana mucosa. Grecia, perdón, Bueno, como mencioné, pero Grecia, sí. 2 minutos para terminar, por favor, porque ya es un poco Sí, tarde. ya es el último artículo. Ya, genial, gracias. Ya, bueno, son seis pacientes que se estudiaron en este artículo. Mencionan que los 6 pacientes eran de descendencia latina, los 6 pacientes tenían fiebre, los 6 pacientes tenían dolor abdominal y vómito, y los 6 pacientes presentaban shock. Bueno, dentro de los, mencionan que había un alto nivel de citoquinas proinflamatorias circulantes, lo cual contribuía al componente distributivo del shock. Bueno, aquí mencionan que el síndrome de shock de la enfermedad de Kawasaki se ha encontrado asociado con altos niveles de interleucina 6, PCR y procalcitonina. En estos 6 pacientes se encontró elevado estos exámenes, lo cual concluye que estos pacientes presentaron un síndrome de shock por la enfermedad de Kawasaki. Bueno, aquí utilizaron antibióticos. Bueno, aquí tenemos que la mayoría tenía resultados positivos para anticuerpos IgG, lo que sugiere que el desarrollo de la enfermedad de Kawasaki en estos pacientes es más probable que sea resultado de una reacción inmunológica postviral. Tenemos que la resistencia a la inmunoglobulina fue poco frecuente, fue menos común. El síndrome de shock por enfermedad de Kawasaki podría simular el síndrome de shock tóxico, es por eso que se justifica el uso sistemático de los antibióticos. Bueno, aquí generalmente utilizaron vancomicina y cefepime, con un tiempo de duración de 7 días. Bueno, dentro de lo que consiste en la radiografía, generalmente los pacientes en la radiografía de tórax evidenciaban un infiltrado bilateral difuso. Los 6 pacientes en lo que es el ecocardiograma tenían una función biventricular normal y no había dilatación de la arteria coronaria.
Tenemos que describimos un síndrome inflamatorio multisistémico tipo Kawasaki, con una sobrerepresentación de miocarditis y síndrome de CHO de enfermedad de Kawasaki, consistente con hallazgos recientes. Bueno, hasta acá tenemos que los marcadores inflamatorios, las características clínicas y biológicas de los pacientes serán consistentes con el diagnóstico de síndrome de CHO por enfermedad Kawasaki. La edad avanzada, los niveles más altos de dímero D, los niveles más bajos de hemoglobina y albúmina y la hiponatremia más grave se asociaron previamente con el síndrome de CHO por enfermedad Kawasaki. Bueno, en estos pacientes hubo una resolución rápida de los síntomas en todos los pacientes después del tratamiento con inmunoglobulina intravenosa. Bueno, eso es todo.